Bueno, en la clase anterior habíamos visto que en nuestro organismo, pues hay, perdón, en nuestro intestino grueso, al igual que en todo el cuerpo, pues hay muchas bacterias y bichitos que viven con nosotros, pero en el intestino grueso es donde tenemos una gran mayoría. Estaba revisando y algunas literaturas dicen que por cada célula tenemos 10 bacterias. A lo mejor me quedo corto, ¿no? Pero dicen que hay más bacterias que células en un organismo. Y entonces, bueno, pues tenemos prebióticos y tenemos también probióticos. Y bueno, en el caso de los prebióticos, pues como lo está diciendo la diapositiva, estimulan la acción de bacterias beneficiosas del intestino. Y bueno, acá nos dice que algunos de estos prebióticos que pueden ayudar, ahorita la doctora nos corregirá, pero los prebióticos son como aquellos que pues van a ayudar para que se alimenten estos bichitos, ¿no? Están las cebollas, la chicoria, ajos, alcachofas, espárragos y puerros. Y en el caso de los probióticos, dicen que restauran la flora intestinal del organismo y dentro de ellos está el kefir, el chocolate negro, la sopa de mijo, los pepinos encurtidos, las chufas, el kefir, ¿no? Y en la parte de arriba, pues vemos que así como hay bacterias buenas que ayudan a un intestino sano, pues también tenemos algunas que pues no son nada benéfico y hasta pueden provocar pues cáncer, ¿no? Entonces, eso solamente pues rescatando de ya de la vez de la vez pasada. Eh, Bien, vamos a entrar directamente con la alimentación. Y para la alimentación tenemos que recordar la naturaleza en el otoño, cómo es la naturaleza en la estación de otoño, ¿no? Y solamente recordando que en los meses cálidos, pues las hojas absorben la luz para producir nutrientes y energías. Es decir, que una planta o un árbol pues, se va a alimentar del agua que recibe, de los minerales a través de sus raíces, pero se necesita un fenómeno de fotosíntesis para que pueda crecer, ¿no? Y aquí la luz juega un papel muy importante. Sin embargo, bueno, eso es en la primavera. Pero ocurre un fenómeno, como ya lo vimos en otoño, pues hay menos horas de luz y las hojas pues dejan de alimentarse, ¿no? Y entonces como dejan de alimentarse, pues vemos un fenómeno muy interesante. Las hojas pues eh, empiezan a cambiar de color, pero también porque ocurre algo muy interesante. Los árboles, aparte de que ya no están recibiendo esa luz, pues muy inteligentes absorben los nutrientes de las hojas para guardarlas en su interior. Qué interesante, ¿no? Y si estuvieron el año pasado, les decíamos que hay algo que se llama savia, que es como la sangre, lo que da vida, en este caso, a los árboles, y que en tiempo de calor, en tiempo de primavera, verano, la savia sube a las hojas, a donde están los frutos, pero cuando ya llega la temporada de que empieza el frío, en este caso el otoño, y después el invierno, pues como dice acá, absorben los nutrientes de las hojas para guardarlos en su interior. Ahí hay un pleonasmo, que lo guardan en su interior. Y ahí puse el ejemplo del árbol de abedul, ¿no? Uno de los árboles medicinales, que donde en Europa sobre todo, pues les ponen ahí con unos pequeños tubos y rescatan parte de la savia y pues muy medicinal, sobre todo para aquellas, bueno, para muchas cosas, ¿no? Pero por ejemplo, para aquellas personas que tienen algún tipo de inflamación, pues el abedul es bueno. Pero del abedul de este árbol, de este pino, pues se rescatan casi todo, ¿no? Y entonces, bueno, lo interesante es que estas hojas que caen, pues no solamente es porque no les llega el sol, sino la poca energía que tenía, pues las absorbe el árbol, ¿no? Y entonces es una época también en otoño donde empiezan a nacer los frutos secos, ¿no? Las castañas, las bellotas, las nueces, los cacahuates.
Yo recuerdo que las piñatas antes tenían cacahuates y me recuerdo que había algunos villancicos que hablaban de las castañuelas y otras cosas, ¿no? Entonces, pues tiene que ver con la época, ¿no? Y bueno, nacen las frutas, las granadas, las peras, las mandarinas, las naranjas, las manzanas, los duraznos, los kiwis, arándanos, frambuesas. Como lo dijo la doctora Carmen, nuestro país es muy rico, eh, tiene mucha abundancia. Imagínense, si en primavera hay muchos frutos, pues también los hay en esta temporada. Y todos esos pues nos están indicando algo, ¿no? Entonces, decían, si no hay de queso, pues nomás de papa. En este caso, en nuestro caso, pues hay bastantes frutas que podemos ingerir en esta época. Nacen las calabazas, nacen los hongos, en específico, pues los hongos setas, ¿no? Y pues nos están dando ya como que cierta información de qué ingerir. En el caso de la medicina tradicional china, el sabor del metal, recuerden que el metal es la palabra que engloba la energía de esa estación, nos está diciendo pues que el sabor que corresponde a esa energía es el picante. Ahí vemos algunas imágenes. Yo también en algún momento pensé pues, que lo picante nada más era el chile, ¿no? Pero pues estamos viendo ahí pues ajo, estamos viendo cebolla, estamos viendo pimienta, estamos viendo cúrcuma, que tienen características pues picantes, ¿no? Y entonces es muy interesante porque para los chinos o la medicina china, la energía del metal se estimula con el color blanco y el sabor picante. También el picante pues va a calentar el cuerpo para estimular el movimiento y la salida de fluidos. Es muy interesante, ¿no? Porque cuando comemos chile y está muy picoso, la gente empieza con el fluido nasal. Algunos cuando pican la cebolla, pues también empiezan a percibir lágrimas, ¿no? Y dicen que, bueno, siempre dicen que es por la cebolla que están llorando. Esperemos que sea así, pero eh, pues tienen ciertas características que van a provocar, en este caso, que empiece a correr esos fluidos. Y de eso se trata, eh, de poder eliminar ciertas sustancias. En este caso, pues disipa la mucosa de los pulmones y estimula la salida de los líquidos digestivos, por lo que se potencia pues la digestión. Muy bien. Y entonces estamos viendo acá en esta imagen que el metal se equilibra con alimentos de energía concentradas propias del otoño. Hace rato en la primera imagen decíamos, pues los árboles se secan sus hojas, la savia se va hacia las raíces y entonces pues ahí está la parte o la sustancia, la calidad, la cualidad ahora de algunas plantas. Debemos de reconocer, claro está, que hay árboles pues que son específicos de hoja seca, ¿no? Tienen, creo, de hoja caduca se les dice, ¿no? Entonces, no, pero no todos los árboles son así. Pero para nosotros como parte de esta naturaleza, pues son los que deberíamos de estar comiendo en mayor cantidad de aquellos que, pues donde no está ahorita la energía, ¿no? En esta estación se recomiendan los alimentos de energía neutra y templada, insistiendo en los vegetales de color blanco, ya lo vimos hace rato, ajo, cebolla, nabo, jengibre, pera, y en las semillas oleaginosas. En este caso, es muy interesante porque recuerden que los chinos o los médicos chinos asociaban a cada energía, asociaban un color, un órgano, y en este caso, recordemos que en la primavera asociaban el verde, en el color rojo lo asociaban con la energía fuego que corresponde al órgano corazón, y aunque la tierra no la vimos como tal el elemento tierra, lo asocian con el color amarillo. Amarillo, y en este caso, pues el pulmón o el elemento metal lo asocian con el color blanco. Y fíjense que a mí ya se me está antojando comer algo de lo que tenemos aquí, ¿no? En este caso, voy a colocar en cereales qué es lo que se puede ingerir.
propiamente la medicina, que es lo que, la medicina china, que es lo que nos recomienda, pues comer arroz, cebada, avena, arroz glutinoso. En este caso yo sé que el arroz pues eleva, para aquellas personas que tienen problemas de azúcar, pues se lo va a elevar, pero pueden ingerir arroz basmati. El arroz basmati sirve como un equilibrador, no sube tanto el azúcar y va a ayudar a equilibrar el organismo y en este caso a limpiar el intestino. Claro que un kilo de arroz basmati, pues es caro, ¿no? Está costando, yo me imagino ahorita como de unos 80 pesos a unos 100 pesos, dependiendo de dónde vaya uno, ¿no? Y entonces, ¿Cuál es ese arroz, prof? ¿Es el, integral o cómo es? no es integral, es un arroz larguito, es un arroz, ahorita sí, creo que aquí tengo una tonelada, ¿no es cierto? Tengo aquí, un poquito de arroz, ahorita que quite las diapositivas, se los muestro, pero es un arroz larguito, algunos van y compran arroz largo Morelos, pero generalmente el arroz basmati, pues no se produce en México, se produce no recuerdo si es aparte de la India, se produce, creo que en Canadá, ¿no? No es propio de nuestro país, pero sí es, si por ejemplo una persona tiene problemas con el azúcar y le gusta el arroz, pues el arroz basmati le puede ayudar, le va a elevar menos el azúcar, pero además le va a ayudar bastante a lo que son los intestinos, ¿no? Ya, yo me volví experto en preparar arroz basmati. Ya después les paso la receta, ¿no? Bueno, los vegetales, en este caso, pues coles de Bruselas, brócoli, eh, romesco, coliflor, cebolla, nabo, hinojo, patata pequeña. La información pues, lo obtuve de algunos libros de medicina y a veces quienes escriben estos libros pues son desafortunadamente de otros países, por eso encontramos patata, pero nosotros sabemos que la patata pues es la papa, ¿no? Soya, azuquis, lentejas, garbanzos, por lo que requiera legumbres. Las algas, las algas es un buen momento para ingerirlas. Carnes magras con moderación, en este caso pollo, ternera, pavo, y en este caso, pues de ser posible, ecológicas. Alguna vez ya les comenté que en 8 semanas, así los pollos que hoy comemos, en 8 semanas, desde que nace, en 8 semanas está listo para ser vendido, ¿no? Fue sorprendente escuchar a una persona el procedimiento que hacen, pero en 8 semanas ese pollo ya está para ingerir con cuánta sustancia, pues ellos solamente saben, ¿no? Y a veces nuestro cuerpo lo resiente, dicen, pero ¿por qué si yo me alimento sanamente? Pero pues no sabemos el huevo, el pollo, qué es lo que ahora tiene, ¿no? Bien, las frutas del otoño, aunque ya vimos algunas, pues las mencionamos otra vez, la mandarina, la manzana, la naranja, el pomelo, que en este caso el pomelo, repito nuevamente, pues es la toronja, la chirimoya, que esta sí tenemos aquí en México, y la chirimoya da en diferentes, 2 o 3 veces al año, ¿no? Pero sí en esta época tenemos chirimoya y sabe muy, muy rica. No sé si la guanábana también se da en esta época, pero ambas son muy ricas, ¿no? Y en este caso, pues también algunas hierbas y plantas aromáticas como son el tomillo, el romero, la salvia, que algunas son expectorantes y algunas son antiinflamatorias. Aunque recuerden que de las plantas como tal, lo vamos a ver en la siguiente sesión. Ahorita lo mencioné porque en nuestros alimentos pues podemos poner un poquito de hierbas aromáticas y claro, le da otro toque, le da otro sabor, ¿no? Bien, y algunas sugerencias, ¿no? ¿A quién no le gusta, por ejemplo, el pan, los quesos, la leche? Pues saben muy ricos, ¿no? Pero algunas sugerencias que nos dan, ¿no? En este momento, en esta época, es interesante, pues que estos alimentos se deben, si los vamos a ingerir, que sea el mínimo, aunque hoy sabemos que pues, ya lo vimos en algunos
videos los chinos, perdón, los chinos, los mexicanos, pues yo creo que las harinas están al orden del día, ¿no? Entonces, limitar los lácteos, ¿no? Como vimos hace rato, de ser posible ingerir alimentos magros, es decir, que no tienen tanta grasa, ¿no? En este caso, la leche, el queso y algunos otros alimentos, pues producen flema, ¿no? Ingerir suficiente agua. eh, es importante que la ingiramos durante el transcurso del día, ya en el atardecer, en el anochecer, en menos cantidad, si no, pues no vamos a tener un sueño tranquilo. Y recuerden que es muy importante, pues descansar, tener un sueño reparador y más en esta época, ¿no? Y bueno, algo muy importante, pues no está diciendo que en esta época por el frío mucha gente pues no quiere tomar agua, pero yo ya les dije que es muy importante, independientemente de que sea otoño, de que sea invierno o de que sea primavera, siempre el agua hay que ingerirla templada, tibia, no más allá de, de fría porque le da en la torre, decíamos, a nuestro intestino grueso, que con trabajo se está calentando y de repente pues le metemos agua muy fría o una coca muy fría, ¿no? En este caso, pues también se recomienda que las cocciones pues sean más largas, ¿no? Un poquito más en el fuego, eh, que tengan un poquito más de presión, los guisados, los estopados en la plancha, algún horneado, sopas. Se recomienda en este caso pues ingerir calditos, ¿no? Evitar los alimentos de energía fría y vigilar los frescos. Algo muy importante, yo pensaba que antes, pues, los alimentos de energía fría pensaba pues, que era comer las cosas frías, pero no. Hoy sabemos que, pues, por ejemplo, una barbacoa es un alimento frío. eh, ¿Qué otra cosa? Los nopales, la sandía. Entonces, esos realmente ahorita nuestro cuerpo, la naturaleza está un tanto fría y pues no permite que nosotros podamos, ¿cómo les diré? No es recomendable ingerirlos, pues porque pues van a enfriar más el cuerpo, ¿no? Y algo también muy interesante, si bien se está recomendando en esta época comer el picante, también es cierto que el consumo excesivo de este sabor se puede convertir en un dolor e irritación. Y si no, pregúnteselo a los niños y adolescentes que cómo le entran al chile y aunque tengan problemas, pero lo siguen ingiriendo, ¿no? Voy a pasar a una última diapositiva y en la siguiente clase rescatamos todavía más información sobre esto. Y bueno, aquí algo importante, sabemos que la flema pues es una reacción natural del cuerpo para eliminar algunos gérmenes, algunos pues, polvos tóxicos, bacterias, pero también a veces es en exceso y no precisamente para eliminar esos gérmenes, sino porque ahí hubo un exceso de cierto tipo de alimentos, ¿no? Entonces acá pongo otros, si bien ya dijimos que la leche y sus derivados pueden generar flema, pues también el café, también las carnes rojas. Por eso ahí y es que no es que lo provoquen directamente, lo provocan indirectamente al provocar alguna reacción, por ejemplo, en el estómago, en los intestinos, ¿no? Por eso decían, pues las carnes, en este caso, magras, ¿no? Hasta la sal. Los cacahuates, por ejemplo, son de esta época y se recomiendan, pero cuando nosotros tenemos flema, pues no es tan recomendable, así como también el plátano se recomienda en esta época, pero si tenemos flema, pues tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso del plátano, por el azúcar, ¿no? Incluso en los lácteos, pues también es por esa parte que corresponde propiamente al azúcar, ¿no? Y hay frutas y verduras y algunas hortalizas. Bueno, ya les mencioné, por ejemplo, el plátano, que pues pueden provocarlo, ¿no? Ya lo vimos en el trigo y las harinas, en el caso del pan, las bebidas alcohólicas, pues también provocan algún problema en las mucosas de los intestinos y
les decía, no de manera directa, pero sí de manera indirecta, pues lo van a provocar, ¿no? Y es interesante porque a veces pensamos que solamente son la leche y sus derivados. Sin embargo, hay otros elementos que pueden provocar flema, ¿no? Congestión. Y en este caso, pues lo que tratamos es propiamente de purificar nuestro cuerpo. Bien, hasta aquí vamos a hacer un alto. Siguen cosas muy interesantes de algunos alimentos que ya están relacionados directamente con las emociones, pero no me quiero adelantar. Mejor vamos a hacer un alto y si tienen dudas o preguntas, es el momento de hacerlo. Prof, ¿nos podría mandar esa diapositiva de los probióticos y esta de los alimentos? Claro que sí, claro que sí. Y es que ya no alcancé a notar otras de las semillas, vegetales, legumbres, ya no alcancé a notar todo. Ok, no se Por preocupe. favor. Ajá, no se preocupe, esta información hoy la subimos. El audio o video de la clase pasada lo estamos subiendo, no se subió porque había algunos problemas, se está editando, pero yo creo que este sin problema lo subimos Ah, ok. un ratito más. Muy bien. Doctora, no sé si nos quiere apoyar Gracias. con algo de información. Gracias, Rosalía. Ay, profesor, pues sí, todo Adelante. lo que usted nos dice está sintetizado, está así como peladito y a la boca. Entonces, ¿qué le puedo decir? Todos los alimentos de por sí son buenos para nuestro organismo por sus características, lo que nos aporta. La cantidad hace la diferencia. Sabemos que el café, por ejemplo, tiene propiedades muy buenas, positivas, pero si yo me tomo 12 tazas, pues ahí sí ya le voy a dar a mi colon, ¿verdad? Así es. Entonces, sí hay alimentos que en exceso, como el picante, pues nos producen mucha irritación y esa irritación se traduce en flema. Y quiero interpretar flema como mucosidad. ¿Es eso? Sí, sí, sí. Bueno, porque la flema propiamente nosotros la determinamos en el tracto respiratorio. Cuando una persona es fumadora crónica y tiene mucha flema. ¿Por qué? Porque sus bronquios están muy inflamados. Igual en el intestino, cuando hay una inflamación crónica del intestino por abuso de alimentos o por falta de alimentos, porque también no comer estos alimentos también nos produce patología como es la mucosidad. Y la semana antepasada me preguntaban de los pólipos. No son pólipos en el intestino, son divertículos, son costalitos, son estructuras que se van formando por falta de fibra y también es necesario una alimentación balanceada y equilibrada, como nos dice, nos menciona varios alimentos y tenemos que hacer una dieta personal. Lo que a mí me hace bien, por ejemplo, de las lentejas. Hay mucha gente que me dice, pues es que me producen mucho gas. Entonces, bueno, a lo mejor lentejas no, lo que nos ayude, lo que nos haga sentir bien. Ok, Eso muchas es todo, gracias. profesor. Muchas gracias, doctora. Pues sí, No de piensa, qué. en la medicina china dicen, puedes comer de todo, pero moderadamente. La lección es que uno aprenda a comer moderadamente. Y en este caso, ya habrá en otro momento, porque esto es como lo dijo ahorita la doctora, es como que lo muy básico, lo muy elemental, pero ya cuando nos metemos un poquito más,
la cosa se vuelve más compleja, pero también más interesante. Y yo creo que sí lo vamos a ir viendo, pero en otro momento, dicen, todo es cíclico, ¿no? Y si ustedes nos acompañan junto con otras personas, seguramente iremos perfeccionando. La idea es que este espacio, pues sea como lo dice el propósito, ¿no? Un momento para nuestra salud, para hacer reflexión, para hacer conciencia, pero también para poner en práctica varias actividades. En este caso me refiero a, pues, a las famosísimas redes neuronales. Cuando nosotros comemos cierto tipo de alimentos, cuando hacemos cierto tipo de actividades, pues también se van formando cierto tipo de redes neuronales. Pero también existe algo que se llama neuroplasticidad y nos dice que podemos, si por ejemplo la red neuronal que tenemos en este momento hace que pensemos, actuemos, sintamos de cierta manera y hace que esta forma de pensar, sentir y actuar no sea tan saludable, podemos modificar nuestra red neuronal con nuestros hábitos, con otra alimentación, con otros pensamientos, de tal manera que en cierto tiempo se forme una red neuronal pues muy diferente, es decir, de una frecuencia no tan saludable a una muy saludable. Y pues agradecer en este caso a la doctora que pueda estar con nosotros y nos pueda también pues ilustrar, compartir información. He invitado a algunos otros médicos, hasta ahorita no les ha sido posible estar, pero yo creo que, les decía, la intención es buena en el sentido de que lo que buscamos es pues tener una frecuencia de salud, un espacio donde podamos ser conscientes de lo que ingerimos, de lo que pensamos, de lo que sentimos. Y yo creo que en este caso, pues el Qigong vendría siendo como un pretexto y claro, es una parte muy interesante de la medicina tradicional china, pero si se dan cuenta que el Qigong por sí solo no sería nada sin tomar en cuenta todas estas consideraciones. Pues bien, yo les agradezco mucho el día de hoy. En un ratito más subimos el- la clase del día de hoy. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias, linda Gracias. tarde. Igualmente.